Bienvenidos a este nuevo video tutorial de SketchUp donde vamos a aprender a utilizar la herramienta polígono. Esta herramienta la encontramos dentro del conjunto grande de herramientas, acá está. También dentro del menú dibujo, formas, acá la tenemos. Se encuentra también dentro de la barra específica de dibujo. Si hacemos botón derecho del mouse y abrimos esa barra, aquí tenemos nuestra herramienta. Y también podríamos acceder a ella a través del método abreviado de teclado. Pero si ustedes observan, yo voy a ir acá al menú dibujo formas, por defecto este método no se encuentra configurado. Vamos a ajustarlo. Para ello voy a ir al menú ventana, preferencias. Acá vamos a seleccionar donde dice métodos abreviados. Voy a filtrar mi comando. Fíjense, acá lo tengo. En este casillero vamos a cargar la letra que queremos que actúe como método abreviado. Yo voy a poner la P. Voy a apretar el signo más para que se cargue y simplemente le damos a aceptar. Si nos fijamos, yo voy a ir de nuevo al menú dibujo formas. Ahora sí tengo el método ajustado. Eso significa que si presiono la letra P, activamos este comando. Antes de dibujar un polígono, vamos a ajustar la cámara en proyección paralela a fin de que nos resulte más fácil dibujar. Voy a venir acá al menú cámara y seleccionamos donde dice proyección paralela. Ahora sí, vamos a generar un polígono y ustedes van a ver que los pasos a seguir son similares a los aplicados para el círculo. En primer lugar, lo que se nos pide es la cantidad de lados o de segmentos que lo van a definir. Luego se nos pide que indiquemos el centro o punto central del mismo y por último que indiquemos el radio. Por defecto, el programa me ofrece generar un polígono de 6 lados, un hexágono. Vamos a dejarlo como está. Vamos a indicar a continuación el centro. Voy a picar, por ejemplo, en el origen del sistema de coordenadas. Y con el mismo criterio que en el caso del círculo, ahora tendríamos que definir el radio. Ese radio lo podemos definir en forma gráfica, picando un punto en la pantalla, o en forma numérica, indicando un valor por teclado. Yo en este caso voy a picar en la pantalla y observen que en este caso hemos generado un hexágono. Pero ¿qué pasa si quiero variar la cantidad de lados del polígono? Bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. Voy a activar la herramienta. Ahora sí, cuando se nos pide la cantidad de lados, vamos a darle, por ejemplo, 8. Entonces, escribo por teclado 8 y doy un Enter. A continuación, indico el centro e indico el radio. Por ejemplo, en este caso al radio lo voy a dar en forma numérica. Le voy a dar un radio de 1 metro. Entonces tecleo 1 y doy un Enter. Otra forma de ajustar la cantidad de lados consiste en activar el comando. Y ahora, tal cual lo hicimos para la herramienta círculo, voy a apretar la tecla Control. Si teniendo apretada la tecla Control presiono el signo menos, ustedes van a ver que lo que estoy haciendo es reducir la cantidad de lados de mi polígono. Si por el contrario presiono el signo más, lo que hago es aumentarla. Una vez que llego al valor deseado, vamos a dejar por ejemplo 12 lados, sigo con los pasos usuales, o sea, indico el centro y a continuación el radio. Como vimos en el caso del círculo, el programa también me ofrece la posibilidad de ajustar la cantidad de lados o el radio una vez que la figura fue creada. Vamos a probarlo. Voy a crear un polígono cualquiera. Vamos a dejar esos 12 lados, que es el último valor que hemos cargado. Indico centro y radio. Y ahora sí, me gustaría ajustar sus valores. ¿Cómo lo hacemos? Inmediatamente después que lo creamos, vengo al cuadro de control de valores y si quiero modificar la cantidad de lados, simplemente escribo
los lados que quiero que tenga. Yo en este caso quiero reajustarlo a 7 lados, entonces pongo 7 y es importante que a continuación agreguen la letra S, de sides, de segmentos, de lados. Damos un Enter para aceptar ese valor y observen cómo automáticamente se ha modificado. Si lo que me interesa es modificar el radio, simplemente escribo el valor deseado. Vamos a suponer que me gustaría que se ajuste a 2 metros de radio, entonces tecleo 2 y doy un Enter para aceptar el valor. Y observen cómo los cambios se reflejan automáticamente. Pero ¿qué pasa si quiero hacer estas modificaciones tiempo después que la figura fue creada? Bueno, tendríamos que seguir el siguiente procedimiento. Tomo la herramienta de selección, pico sobre el perímetro del polígono que quiero modificar y vamos a desplegar acá la solapa que dice información de la entidad. Observen que aparece la información del radio y la información de los segmentos. En el caso de que no tengan esta solapa abierta, ustedes tienen que venir acá al menú Ventana, Default Trail y tildar donde dice información de la entidad. Otra opción sería picar con el botón derecho del mouse y seleccionar acá donde dice información de la entidad. Bueno, desde esta ventana nosotros podemos hacer las modificaciones deseadas. Vamos a modificar, por ejemplo, el valor de radio, le voy a dar 1,5 metros. Y en cuanto a la cantidad de lado, le vamos a dar 10. Una cuestión a tener en cuenta es que por defecto SketchUp escribe el polígono dentro de un círculo que está marcado con líneas de puntos. O lo que es lo mismo, toma el radio entre el centro y uno de los extremos de los lados o de las caras que lo conforman. Si ustedes presionan tecla Control, pueden observar cómo ahora nuestro polígono queda circunscripto, o sea, queda por afuera de ese círculo que está trazado con líneas de puntos, o lo que es lo mismo, el radio se toma entre el centro y el punto medio de una de las caras o uno de los lados de nuestro segmento. Esto muchas veces es necesario ajustarlo así a fin de generar un polígono tomando algún otro objeto o alguna otra entidad como referencia. Como ustedes pueden ver, nuestros polígonos por defecto se generan en el plano del piso, en el plano XY. Pero hay veces que yo necesito generarlo en vertical, paralelo a alguno de los planos coordenados. En esos casos lo que tengo que hacer es presionar las flechas de nuestro teclado. Fíjense, si yo presiono la flecha izquierda, nuestro polígono se genera paralelo al plano definido por el eje rojo, que es el eje X, y el eje azul, que es el eje Z. Si por el contrario presiono la flecha derecha, nuestro polígono se genera paralelo al eje verde, que es el eje Y, y el eje azul, que es el eje Z. Si lo que quiero es construirlo sobre alguna cara de los objetos que tenemos dibujados, observen que automáticamente el programa reconoce la posición de dichas caras y en consecuencia nos ofrece dibujar nuestro polígono sobre las mismas. En el caso de que no quiera que mi polígono se acomode automáticamente a las caras que va reconociendo, lo que tengo que hacer es bloquear su orientación. Para eso tenemos que apretar la tecla Shift. Vamos a suponer que quiero generar un polígono paralelo a esta cara. Entonces, aprieto Shift para bloquear su orientación y a continuación sigo los pasos de construcción usuales. Indico el centro y posteriormente indico su radio. Por último, me gustaría que veamos las diferencias básicas que hay entre un volumen poligonal generado a partir de la herramienta círculo y un volumen poligonal generado a partir de esta herramienta polígono. Vamos a, en primer lugar, generar un polígono a partir de la herramienta círculo. ¿Se acuerdan cómo era? Activo el comando. En primer lugar, tengo que indicarle la cantidad de lados. En este caso me gustaría que sea un hexágono. Entonces tecleo 6, doy un Enter para aceptar el valor. Indico el centro y a continuación el radio. Vamos a suponer que quiero que de radio tenga 0,50, tecleo 0,5 y doy un Enter.
Ahora vamos a generar un polígono, pero utilizando la herramienta polígono propiamente dicha. Activo el comando, indico 6 lados, doy un Enter, pico en el centro y ahora le vamos a dar de radio 0,5. Si ustedes observan, aparentemente estas dos figuras son iguales. Pero si seleccionamos, por ejemplo, el polígono generado a partir del círculo y vamos acá a la solapa información de la entidad, ustedes pueden observar que el programa lo reconoce como un círculo. Mientras que si selecciono el polígono propiamente dicho, el programa lo reconoce como tal. Pero ¿qué pasa si extruimos, si convertimos estas figuras en volúmenes? Voy a tomar la herramienta empujar, tirar, voy a acercarme hacia la primera figura, pico, manteniendo presionado, arrastro hacia arriba, largo el mouse y vamos a darle, por ejemplo, una altura de 1 metro. Entonces tecleo 1, doy un Enter y a continuación vamos a empujar, tirar esta figura de al lado, simplemente pico, arrastro y en este caso voy a tomar como referencia la cara superior de al lado para que las dos figuras tengan la misma altura. Como ustedes pueden observar, la representación visual de estos volúmenes es diferente. En este primer caso, donde nuestro prisma poligonal se generó a partir de un círculo, ustedes podrán notar que las aristas se encuentran suavizadas. ¿Esto por qué? Porque en realidad el programa interpreta que esto es una superficie curva, una superficie continua. Por el contrario, en el caso del prisma poligonal generado a partir de un polígono, las caras son perfectamente reconocibles e incluso son evidentes las aristas que las definen. En el caso de que ustedes quieran que este volumen se vea similar al de al lado, tendríamos que suavizar sus aristas. Para ello, tendríamos que tomar la herramienta de selección, seleccionarlas, observen que las voy a seleccionar con una ventana derecha-izquierda, y a continuación hacer botón derecho del mouse, elegir esta opción, suavizar, alisar aristas, y observen que acá se despliega esta solapa donde nosotros podemos ajustar con este deslizable la cantidad de suavizado que queremos que tengan las mismas. Como ustedes podrán notar, al suavizar las aristas de este prisma poligonal, automáticamente se me convierte en una superficie, tal como teníamos en el caso anterior. Pero es importante que tengan en cuenta que si ustedes van acá al menú Ver y activan donde dice Geometría oculta, van a aparecer las aristas con línea de trazo y automáticamente nuestra superficie se va a convertir en caras independientes. En el caso de que ustedes deseen ver estas aristas que están ocultas, simplemente lo que tienen que hacer es seleccionarlas y acá en la ventana de información de la entidad destildan donde dice suave. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Nos reencontramos entonces en el próximo video tutorial donde vamos a ver en particular la herramienta Arco.